Por favor, dale me gusta, suscríbete y comparte este video con tus amigos y familiares. También, déjame saber de dónde nos estás viendo. Gracias. Supe que algo no encajaba en el momento en que Daniel empacó su colonia. No era la que solía usar para ir a trabajar, sino la que le compré para nuestro aniversario, la que apenas tocó. No, esta era nueva. Un frasco elegante. Caro. Desconocido. Dijo que era un retiro de negocios. Dije, ¿desde cuándo los contables necesitan mocasines de cuero en la playa? Se rió, me besó en la frente como si fuera una niña haciendo demasiadas preguntas y volvió a doblar camisas que no lo había visto usar en años. Aún así, fui. Tal vez quería creerle. Tal vez no quería quedarme en casa con el silencio entre nosotros. O tal vez, y creo que esta es la verdad, solo necesitaba verlo con mis propios ojos. El resort era impresionante, por supuesto. Habitaciones con balcones abiertos, palmeras que se mecían como si supieran secretos y esa brisa del océano que siempre me hacía sentir más pequeña en el mejor sentido. Pero nada de eso se sentía como mío. Él era diferente allí. Más agudo. Más fuerte. Un poco demasiado suave cuando hablaba con las mujeres de su oficina, especialmente con Madison. Era nueva. Joven. Toda dientes y confianza. Vestía lino blanco como si estuviera hecho para ella y se sacudía el pelo como un anuncio. La vi reírse del chiste de Daniel, el que había escuchado una docena de veces, y juro que sentí que mi corazón se calmaba dentro de mi pecho. Pasé la primera noche en nuestra suite, sola. Dijo que había una cena de equipo. Dije de acuerdo, y ni siquiera fingió invitarme. Así que abrí una botella de vino, me senté en el balcón y escuché el sonido de las olas rompiendo sobre la versión de mí misma que solía ser. Y tal vez fue el vino, o la forma en que la luna hacía que todo se sintiera un poco más honesto, pero empecé a recordar cosas que no me había permitido recordar en años. Como solía correr al auto bajo la lluvia solo para abrirme la puerta. Como una vez quemó una tanda entera de panqueques tratando de darles forma de corazones. O como, cuando nos mudamos juntos por primera vez, dejaba notas en el espejo del baño que solo decían todavía te amo. Pero el hombre que regresó a la habitación a medianoche esa noche no parecía alguien que recordara cómo amar las cosas pequeñas. Olía a la nueva colonia. Su camisa estaba desabotonada un poco demasiado abajo. Y cuando dijo, ¿sigues despierto?, no fue preocupación. Fue sorpresa. Asentí. No pregunté dónde había estado. No lo necesité. A la mañana siguiente, me puse un vestido que no había usado en años. Era amarillo, suave, fluido, el que solía decir que me hacía parecer verano. No lo usé por él. Lo usé porque necesitaba recordar lo que se sentía ser una mujer que solía sonreír en los espejos. En el desayuno, me senté sola, otra vez. Estaba haciendo contactos junto a la piscina. Fue entonces cuando Isen se sentó. Isen, de marketing, había escuchado su nombre una o dos veces de pasada. Era diferente al resto. Más tranquilo. Con ojos pensativos. Me preguntó si podía sentarse, y cuando dije que sí, me miró mientras hablaba. No más allá de mí. No a través de mí. A mí. Le hablé de mi jardín en casa. Me dijo que pintaba paisajes. Mayormente. Hablamos como si fuéramos viejos amigos que olvidaron que nos acabábamos de conocer. Su mano rozó la mía una vez cuando ambos tomamos el azúcar, y de repente toda la habitación se sintió demasiado silenciosa. Demasiado quieta. Me aparté. No presionó. Pero cuando dijo, pareces alguien que solía reír mucho, no pude apartar la mirada. Porque tenía razón. No sé qué significó esa mañana. Tal vez fue solo la amabilidad de un extraño. O tal vez fue un susurro del universo recordándome que todavía existía, que alguien todavía me veía, incluso cuando el hombre con el que me casé dejó de mirar. Esa tarde, Daniel me preguntó si quería unirme a él y a Madison para una caminata en grupo. Dije que tenía otros planes. Y por primera vez en mucho tiempo. Los hice. Caminé sola por la playa. Sin zapatos. Solo arena, sol y viento al que no le importaba lo que los demás pensaran de mí.
y cuando miré al océano, ya no me sentí pequeña. Me sentí libre. La vi antes de que dijera su nombre. Llevaba un vestido blanco que flotaba alrededor de sus piernas como algo de un comercial, sin esfuerzo, intacto por la humedad que el resto de nosotros sudábamos. Ella rió, fuerte. El tipo de risa que oyes incluso cuando no estás escuchando. Y su mano, Dios, su mano, descansaba sobre el brazo de Daniel como si perteneciera allí. Como si hubiera estado allí miles de veces antes. Él no se apartó. De hecho, se inclinó hacia ella, solo un poco. Lo suficiente. Yo estaba de pie junto a la mesa junto a la piscina, sosteniendo 2 vasos de limonada como un extra olvidado en el fondo de mi propia vida. Y cuando finalmente se giró hacia mí, no fue con culpa. Ni siquiera con sorpresa. Fue neutral. Como si fuera una vieja compañera de clase con la que no esperaba encontrarse. Dijo, «Oh, Madison, ella es Lily, mi esposa». Esposa. Como si fuera solo un título. Como si no cargara con años de discusiones nocturnas y perdón a primera hora de la mañana, de rodillas raspadas por enamorarme de él demasiado rápido, demasiado joven. Madison sonrió, bonita, segura e inconsciente. O tal vez era muy consciente. Su apretón de manos fue ligero, cortés. Su perfume era dulce y demasiado. Y por alguna razón, quise llorar. No por ella. Sino por lo fácil que parecía todo para ellos. No dije mucho. Solo asentí, dije algo tonto como mucho gusto y le di a Daniel su bebida. No se dio cuenta de que ya no tenía apetito para la mía. Esa noche, los observé desde el otro lado de la terraza. Formaban parte de un grupo de su oficina, sentados cerca, susurrando, riendo como niños en una pijamada. No fue el engaño lo que me atrapó. Fue la comodidad. La naturalidad. Como si no estuvieran escabulléndose en absoluto. Como si yo fuera la que interrumpiera algo que ya existía. La verdad es que las cosas habían ido mal entre nosotros durante mucho tiempo. Nos habíamos convertido en educados desconocidos con facturas compartidas y un perro viejo. Pero aguanté. Porque teníamos una historia. Porque creía que importaba. Porque creía que él recordaría lo que teníamos, si tan solo le daba tiempo. Pero verlo con ella, ya no había lugar para la esperanza. No intentaba arreglar nada. No estaba desgarrado. Simplemente había seguido adelante. Y lo peor, ni siquiera intentó fingir lo contrario. Me disculpé antes de que terminara la cena. Caminé por el sendero del jardín que rodeaba el resort, con los tacones en la mano, la grava pinchándome los pies pero conectándome a tierra de una manera que no había sentido en meses. El viento arreció un poco. El aire olía a sal marina y jazmín. En algún lugar en la distancia, una banda tocaba jazz suave. Debería haber sido romántico. Debería haber sido nuestro. Pero en cambio, me sentí vacía, no rota, solo. Vacía. Me senté en un banco cerca de la fuente, pasando los dedos por el frío reposabrazos de hierro. Pasó una pareja, tomados de la mano, susurrando y riendo, como solíamos hacerlo Daniel y yo cuando todo parecía nuevo. Y me di cuenta, había estado buscando una versión de nosotros que ya no existía. Seguía esperando que volviera a fijarse en mí. Que me extrañara. Para elegirme. Pero la gente no siempre regresa. A veces se van mientras siguen a tu lado. Y a veces se enamoran de otra persona, justo delante de tus ojos. Más tarde esa noche, regresó a la habitación. No dijo nada sobre Madison. Ninguna disculpa. Ninguna explicación. Simplemente se desnudó, se cepilló los dientes y se metió en la cama. Me acosté a su lado, mirando el ventilador de techo, contando las vueltas hasta que mi pecho dejó de dolerme tanto. No hice preguntas. Porque ya sabía las respuestas. Pero lo que no sabía, todavía no, era que este no era el final de mi historia. Era el comienzo de algo más. Algo más silencioso. Más fuerte. Mío. Era nuestra última mañana en el resort. El tipo de mañana que finge ser pacífica, cielo azul extendido,
Gaviotas graznando en la distancia, olas cayendo como suaves aplausos. Casi me dejé engañar. Daniel salió del baño, con la toalla colgada alrededor de las caderas, y dijo, ¿quieres dar un paseo? Hay un sendero por los acantilados que no te he mostrado. Su voz era tranquila. Demasiado tranquila. Dudé, pero solo por un segundo. Porque incluso entonces, incluso después de Madison, después del silencio, después de todas las señales, una parte de mí todavía quería creer que lo intentaba. Así que dije que sí. El camino serpenteaba por encima de la playa, escondido entre flores silvestres y vallas de madera rotas. Apenas hablamos. Solo caminamos. Paso a paso. La brisa en nuestras mejillas. Él un poco por delante. Yo detrás, como siempre. Señaló el borde una vez. Dijo, hermosa vista, ¿verdad? Asentí. Lo era. El océano brillaba abajo, todo verde azulado y azul profundo, extendiéndose como una eternidad. Los acantilados eran escarpados, irregulares. Implacables. Entonces se giró hacia mí, realmente se giró, y por un breve instante, pensé que me tomaría la mano. Que diría algo real. Que pediría perdón. O que lo ofrecería. Pero en cambio, me miró con una extraña calma. Como si ya hubiera decidido algo. Y antes de que pudiera leerlo, antes de que pudiera decir nada, su mano tocó mi hombro. Y me empujó. No parecía real. El mundo no giraba como yo imaginaba. Simplemente se inclinaba, rápido, mal y silencioso. Entonces llegó el viento. El desenfoque del cielo y la roca. Y entonces, el agua. Fría. Aplastante. Tragándome entera. No grité. No bajó el agua. No podía. Sentí que el mar también me quería. Como si hubiera estado esperando. Pero la supervivencia es algo testarudo. No pide permiso. Pateé. Luché. Me abrí paso hacia el aire, tosiendo y ahogándome, con el pelo pegado a la cara. Mis costillas gritaron, y algo en mi pierna no estaba bien. Pero estaba viva. Las olas me zarandeaban como si no pesara nada. Pero de alguna manera, me agarré a una roca que sobresalía. Afilada. Sólida. Real. Me aferré a ella con todas mis fuerzas. Pasaron los minutos. O tal vez horas. No lo sé. La sal me quemaba la garganta. Mis dedos sangraban. Todo mi cuerpo temblaba, más por la impresión que por el frío. Y todo lo que podía pensar, una y otra vez, era, él me empujó. De verdad lo hizo. Quería que me fuera. No solo que me divorciara. No solo que me distanciara. Que me fuera. Y eso. Eso rompió algo en mí más profundo de lo que la traición jamás podría. Finalmente, un pescador local me vio. Su bote era pequeño, desgastado, olía a redes viejas y a sal. Me arrastró con manos ásperas y ojos muy abiertos. Repetía Madre de Dios una y otra vez. No hizo preguntas que no pudiera responder. Simplemente me envolvió en una manta y me llevó al muelle más cercano, donde alguien llamó a una ambulancia. Más tarde, en el hospital, les dije que me había resbalado. Que fue un accidente. Porque no sabía qué más decir. Porque mi voz aún no me sonaba. Daniel apareció esa noche, furioso. Dios mío, Lily, ¿qué pasó? Con los ojos abiertos. Sus manos temblaban. Como si no me hubiera visto caer. Como si no me hubiera obligado. Quería gritar. Contarles a todos en esa habitación lo que había hecho. Pero no lo hice. No entonces. Porque en el fondo, sabía algo que él desconocía, ya no era suya. Ya no era su esposa. Ya no era su carga. Ya no era su secreto que enterrar. La mujer que intentó matar. Murió en esa agua. La que salió del hospital al día siguiente. Era otra persona completamente distinta. Alguien que sabía la verdad y ya no le tenía miedo.
No recuerdo su nombre al instante. Solo sus manos, cálidas y firmes, levantándome del bote hasta el muelle como si fuera algo frágil. Solo su voz, baja y firme, diciendo, «Estás bien ahora. Estás a salvo». Y en ese momento, yo no era Lily, la esposa a la que empujaron. No era la mujer aferrada a una roca con los dedos sangrantes y los pulmones llenos de agua de mar. Solo era una figura temblorosa envuelta en el abrigo de un extraño. Debí haber preguntado su nombre después, o tal vez alguien más lo dijo. Dicen. Debería haberlo recordado, del desayuno junto a la piscina, del paquete de azúcar que ambos cogimos. Pero el trauma altera el tiempo. Edita momentos. Difumina rostros que luego desearías haber mirado más tiempo. No me acosó. No me interrogó. Simplemente se sentó en el banco junto a los paramédicos, ni muy cerca ni muy lejos, mientras me tomaban el pulso y susurraban cosas que no quería oír. Y cuando me preguntaron si quería ir al hospital, dudé. Porque no estaba segura de dónde quería estar. Solo que no quería estar sola. Isen dijo en voz baja, «Iré contigo, si te parece bien». Asentí. En la ambulancia, miré al techo. Había luces fluorescentes y armarios de metal, y ese ligero olor a antiséptico que siempre había odiado. Pero lo que más recuerdo es su voz. Me habló de un perro que una vez rescató del arcén. Un chucho, medio muerto de hambre, con el rabo entre las patas. Dijo que el perro tardó semanas en mirarlo a los ojos. A veces, dijo, las cosas llevan tiempo. Pero la curación sucede. Incluso cuando parece que no sucederá. No dije nada. Pero una lágrima se deslizó por mi mejilla. No la secó. Me dejó tener ese momento, lo dejó ser mío. En el hospital, el personal me atendió con esmero. Bolsas de hielo, ropa seca, preguntas en voz baja. Respondí lo que pude. Guardé el resto. Isen se quedó. Sin presionarme. Simplemente. Se quedó. Se sentó en la silla de la esquina, hojeando una revista vieja. De vez en cuando, levantaba la vista para asegurarse de que seguía respirando. Que seguía allí. Cuando la enfermera dijo que podía irme, se ofreció a llevarme de vuelta al resort. Debería haber dicho que no. Pero la idea de sentarme en una habitación con Daniel, de fingir que me había tropezado y me había dado un baño. No podía soportarlo. Así que dije que sí. Su coche olía a pino. Había arena en las alfombrillas y una foto desteñida de una niña pequeña pegada al salpicadero. ¿Tu hija?, pregunté con voz áspera. Él asintió. Emma. Tiene 6 años. Vive casi siempre con su madre. No dijimos mucho después de eso. Pero algo en el silencio entre nosotros se sentía. Seguro. No el tipo de silencio que exige explicación. El tipo de silencio que comprende. Cuando entramos en el aparcamiento, no me moví. Me miró y dijo, no tienes que entrar. Esta noche no. Y rompí a llorar. No en llanto, ya lo había hecho. Rompí de otra manera. Dije, me empujó. Y así, el secreto se reveló. Flotando entre nosotros como un soplo de aire frío. Isen no pareció sorprendido. No preguntó, ¿estás segura? No dijo, eso no puede ser verdad. Él solo asintió una vez. Lentamente. Como si algo en él ya lo supiera. No vas a volver ahí, dijo. No con él. Me quedé en una pequeña casa de huéspedes que él había alquilado fuera del lugar. Nada del otro mundo, una habitación, cocineta, sábanas suaves que olían a detergente de limón. Él me ofreció la cama. Dormí en el sofá sin preguntar. Me quedé allí toda la noche, mirando el ventilador de techo, preguntándome cómo una completa desconocida podía sentirse más segura que el hombre que había amado durante una década. Por la mañana, tenía un plan. No uno perfecto. Ni siquiera uno valiente. Pero tenía un comienzo. Isen hizo café. Me dio una taza como si fuera lo más natural del mundo. Sin discursos. Sin expectativas. Solo calidez.
y cuando lo miré, realmente lo miré, no me sentí rota. Sentí que tal vez, solo tal vez, el universo aún no había terminado conmigo. No grité. No me presenté en el vestíbulo del hotel exigiendo justicia. No llamé a la policía, todavía no. Solo hice las maletas. En silencio. Mis manos se movieron por instinto. Vaqueros. Pasaporte. El collar que casi dejó atrás. Tomé lo que importaba. Dejé el resto. Daniel seguía dormido cuando regresé esa mañana, despatarrado en la cama como si nada hubiera pasado. Su brazo colgando del borde, su boca ligeramente abierta. Lo miré durante exactamente 5 segundos. Luego me senté en el escritorio. Y escribí. No porque se mereciera mis palabras, sino porque yo sí. Necesitaba despedirme de la forma en que nunca pude hacerlo. En mis propios términos. Daniel, siempre dijiste que era demasiado callada. Demasiado blanda. Demasiado indulgente. Tenías razón en una cosa, era callada. Me tragué palabras durante años. Me tragué dudas. Me tragué pedazos de mí misma hasta que apenas quedó nada para saborear. Pero ya no. Recuerdo la primera vez que me enamoré de ti. Ayudaste a un perro callejero a salir del camino y me miraste como si fuera la única persona en el mundo con la que valía la pena hablar. Me hiciste sentir visto. Pero ahora, miras a través de mí. Como si fuera un espejo al que estás cansado de enfrentarte. No sé cuándo dejaste de amarme. Tal vez fue lento. Tal vez sucedió de golpe, como ese empujón en los acantilados. Lo sentí, ¿sabes? La finalidad. La decisión. No dudaste. No te inmutaste. Y aún así, de alguna manera, sobreviví. Esa podría ser la parte que no planeaste. No te denunciaré hoy. Pero no confundas mi silencio con perdón. Esto no es piedad. Esta soy yo reclamando mi voz. Mi vida. Adiós, Daniel. No es la despedida que esperabas, sino la que necesitaba. Lily doblé la carta por la mitad, la metí debajo de su reloj en la mesita de noche, el que le regalé para su ascenso. El que ya no usaba. Luego tomé mi maleta y salí. Sin portazos. Sin lágrimas. Solo el sonido de mis tacones contra las baldosas y el suave zumbido de la libertad siguiéndome. Isen me esperaba en el coche de alquiler. No hizo preguntas. No las necesitaba. Solo me miró de verdad, y dijo, ¿estás bien? Asentí. Todavía no. Pero lo estaré. No hablamos mucho de camino al aeropuerto. Solo compartimos música tranquila y miradas que decían más que las palabras. Vi el resort desaparecer en el retrovisor. Los acantilados. La piscina. El vestido blanco. Todo se desvanecía en el recuerdo. Y con cada kilómetro que me separaba de ese lugar, me sentía más ligera. No había sanado, todavía no, pero ya no estaba anclada al peso de fingir. Aún no sabía a dónde iría. Solo sabía que tenía que ser un lugar nuevo. Un lugar mío. Tal vez una cabaña tranquila cerca del bosque. Tal vez un apartamento diminuto con mala iluminación y demasiadas escaleras. No importaba. Porque por primera vez en años, estaba eligiendo. No reaccionando. No sobreviviendo. Eligiendo. Y eso, he aprendido, es un tipo de poder en sí mismo. No volé por todo el mundo. No me alojé en un retiro en Bali ni viajé de mochilera por Europa buscando un sentido. Simplemente volví a casa. Al lugar donde aprendí a trenzarme el pelo, donde el suelo seguía crujiendo en los mismos puntos, donde la luz del porche parpadeaba como si susurrara, no estás perdida. Solo cansada. Mi hermana Hannah abrió la puerta en pijama. Con el pelo recogido en un moño, un café en la mano, los ojos abiertos por el sueño y la sorpresa. No dijo, ¿qué ha pasado? No me preguntó por qué no la había llamado antes. Simplemente me atrajo hacia sí.
Me abrazó fuerte. Y dijo, ya está bien. Estás en casa. Y de alguna manera, esas 3 palabras me hicieron más bien que cualquier terapeuta o escapada. Mamá apareció esa tarde con sopa, claro que sí. Siempre creyó que el pollo con fideos podía solucionar casi todo. No rondaba, simplemente se movía por la cocina como si tuviera memoria muscular, tarareando una vieja melodía en voz baja. Me miró una vez, me tocó suavemente un lado de la cara y dijo, ¿te ves cansada, cariño? Asentí. Y eso fue suficiente. Los días se difuminaron, pero no de la forma pesada de antes. Había un ritmo en ello, pequeñas cosas silenciosas que me recomponían pieza por pieza. Mañanas en el porche con Hannah, sorbiendo café demasiado caliente y viendo pasar el camión del correo. Tardes doblando la ropa juntas, riéndonos de cuántos calcetines nunca encontraban su pareja. Noches envueltas en mantas suaves con películas viejas de fondo, el tipo de películas que solíamos ver de niños cuando las pijamadas significaban palomitas de maíz y secretos susurrados. Encontré un viejo álbum de fotos escondido en el armario debajo de las escaleras. Polvoriento, pesado, lleno de sonrisas torcidas y fotos escolares incómodas. Y allí estaba yo, 7 años, sin dientes, sosteniendo una cuerda para saltar como si fuera un trofeo. 14, con una chaqueta vaquera que usé todos los días durante un año. 23, de pie junto a Daniel en nuestra boda, con los ojos llenos de esperanza y los brazos llenos de alguien que pensé que me protegería. Cerré el álbum y lo sostuve contra mi pecho. No para llorar. Solo para recordar. Porque antes de él, antes de los precipicios, el silencio y la traición, estaba yo. Y me gustaba. Era valiente en pequeños detalles. Ruidosa cuando reía. Desordenada, complicada, llena de ideas, malos pasos de baile y puntos débiles que aún no se habían endurecido. Y la quería de vuelta. No de golpe. No perfectamente. Solo pieza por pieza. Empecé a caminar por el vecindario. Las mismas aceras por las que una vez patiné con coderas de neón. Ahora me movía más despacio. Pero vi más. La forma en que las hojas revoloteaban justo antes del atardecer. El sonido de las campanillas de viento en el porche de los Anderson. El perro del vecino que ladraba demasiado pero siempre movía la cola cuando pasaba. Una noche, me senté con Hannah en la cocina mucho después de que terminara de cenar. Nos sirvió vino, del barato que solíamos tomar a escondidas en la universidad, y hablamos de todo y de nada. En un momento dado, dije, debería haberlo visto antes. Ella negó con la cabeza. No. Lo viste cuando estabas lista. Ya basta. Y por primera vez, le creí. La sanación, he aprendido, no es ruidosa. No viene con fuegos artificiales ni grandes declaraciones. A veces, es una mano en la espalda cuando estás demasiado cansado para mantenerte en pie. A veces es un pijama limpio y alguien que recuerda cómo tomas el té. A veces. Es sentarte a la mesa de la cocina de tu infancia, darte cuenta de que no necesitas estar completo para ser digno. Solo necesitas ser honesto. Contigo mismo. Con las personas que nunca dejaron de amarte. La primera vez que lo volví a ver, llovía. No era el tipo de aguacero dramático que se ve en las películas, solo una llovizna silenciosa y persistente que hacía que todo pareciera más suave, un poco borroso en los bordes. Salía de la librería con demasiados libros de bolsillo y un café que se había enfriado, y allí estaba él. Apoyado en la pared de enfrente como si hubiera estado esperando a alguien, o tal vez solo un momento. Dicen. El hombre de los acantilados. El que me había dado mi sandalia ese día y no dijo absolutamente nada, pero de alguna manera lo dijo todo. No había cambiado mucho. Seguía alto. Seguía tranquilo. Seguía llevando esa cicatriz en su muñeca izquierda como si significara algo. Como si tuviera que significar algo. Asintió cuando me vio. Solo un asentimiento, simple, casi tímido. ¿Necesitas ayuda con eso?, preguntó, ya caminando hacia mí. Y así, volví a tener 17 años. No en mi apariencia, no, Dios, eso no, sino en la forma en que mi corazón dio un pequeño salto sin sentido. Ni siquiera lo conocía, en realidad no.
Pero mis dedos soltaron una bolsa y dejé que la tomara de todos modos. Caminamos. No muy lejos, solo calle abajo hasta el pequeño parque donde los bancos siempre están demasiado mojados y los árboles siempre huelen a primavera, incluso en otoño. No me preguntó por qué estaba sola. No le pregunté por qué había estado esperando frente a la librería como un héroe de misterio de bolsillo. Simplemente nos sentamos. Observé la lluvia adherirse a su cabello y gotear por su cuello. No pareció notarlo. ¿Siempre eres así de callado?, pregunté. Sonrió, una especie de sonrisa torcida. Solo cuando pienso. ¿Pensando en qué? Que eres diferente de cómo te recuerdo. Eso me tomó por sorpresa. ¿Te acordaste de mí? Entonces me miró de verdad, y lo sentí en el pecho como un dolor cálido. Me sonreíste, dijo, allá en el acantilado. La gente no suele sonreír a los desconocidos cuando lloran. Parpadeé. Había llorado ese día. Había olvidado esa parte. Y él se dio cuenta. Nos sentamos hace un rato, la lluvia suavizándose hasta convertirse en niebla, el aire entre nosotros lleno de cosas no dichas. Aprendí su nombre. Dicen. Trabajaba en la construcción. Solía vivir 2 pueblos más allá. Tuvo un hermano una vez. Ya no. No pregunté qué pasó. No se ofreció. Pero en un momento, su manga se deslizó hacia atrás cuando tomó su café, y vi la cicatriz de nuevo, larga, pálida e implacable, como si estuviera cosida en su historia. Se dio cuenta de que me daba cuenta. Mal año, dijo simplemente. Asentí. He tenido un par de esos. Eso lo hizo sonreír de nuevo. Sí. Pero lo lograste. Tú también. Se encogió de hombros como si no estuviera seguro de que fuera cierto. Como si sobrevivir y vivir no siempre fueran lo mismo. No sé cuánto tiempo estuvimos sentados allí. Lo suficiente para que la lluvia parara. Lo suficiente para que mi café supiera a él en lugar de a canela. Lo suficiente para darme cuenta de que hacía meses que no me sentía tan despierta. Me acompañó hasta el coche. No me pidió mi número. No se acercó demasiado. Simplemente dijo, probablemente pienses que esto es extraño. Pero espero volver a verte. Y así fue. 3 días después, en el mercado de agricultores. Él compró manzanas. Yo compré flores. Se burló de mí por recoger peonías en octubre. Le dije que parecía a alguien que prefería las tormentas al sol. Se rió, de una risa plena, desde el pecho. Y así, sin más, nos deslizamos hacia algo que no era una rutina, pero que se sentía como tal. No salimos. No oficialmente. No hubo etiquetas, ni promesas. Solo. Cafés compartidos. Bancos del parque. Risas por nada. Mensajes que llegaban a las 11 de la noche y que sentía como el momento culminante de mi día. Y poco a poco, empecé a ver cosas en él, en la forma en que apretaba demasiado el volante cuando conducía, en la forma en que nunca terminaba una historia completa, en la forma en que me miraba como si quisiera decir algo pero no estuviera seguro de si estaba lista para escucharlo. Una noche, nos sentamos en su camioneta con las ventanillas bajadas, la música sonando suave, las luces apagadas. Se pasó el dedo por la muñeca, justo sobre la cicatriz. Casi no lo logro, dijo. No pregunté cuándo ni cómo. Simplemente extendí la mano y le toqué la suya. Lo hiciste, dije. Y entonces, solo entonces, me besó. No como en las películas. Sin música intensa. Sin iluminación dramática. Solo labios rozándose. Suavemente. Como un gracias. Como un tal vez. Y en ese momento, supe algo sin comprenderlo del todo, no se trataba de rescatarnos. No se trataba de arreglarnos el uno al otro ni de llenar viejos huecos. Se trataba de vernos de verdad y de elegir quedarnos. Incluso con las cicatrices. Sobre todo con las cicatrices. Era extraño lo fácil que parecía. Después de todo lo que había pasado, los silencios, las pretensiones, el dolor silencioso de ser la idea de último momento de alguien,
esperaba que el amor fuera complicado. O al menos, pesado. Pero con Isen, no lo fue. Empezamos con algo pequeño. Un café en la tienda de la esquina donde el barista ya sabía que me gustaba la canela. Se sentaba frente a mí, daba un sorbo a su café negro y escuchaba. Escuchaba de verdad. Y de alguna manera, en ese pequeño café con las tazas desportilladas y el olor a bollos horneados, me encontré diciendo cosas que no había dicho en voz alta en años. Como cuando Daniel solía hacer listas de todos mis arreglos, como masticaba demasiado fuerte, como dejaba las luces encendidas, como usaba demasiado rímel los días de lluvia. Isen no se inmutó. Simplemente levantó una ceja y dijo, parece que se perdió las mejores partes. Eso me hizo sonreír. Tal vez incluso sonrojarme. A partir de ahí, se convirtieron en paseos. Largas, de esas en las que tus pies no se dan cuenta de lo lejos que has llegado porque tu corazón es el que hace todo el movimiento. Hacía preguntas, suaves, nunca insistentemente. ¿Cuál fue tu cumpleaños favorito? ¿Alguna vez quisiste vivir junto al océano? ¿Cómo llamarías a un perro si tuvieras uno? Una noche, le dije que solía bailar en la cocina cuando no había nadie en casa. Sus ojos se iluminaron. ¿Todavía lo hago? A veces, me encogí de hombros, avergonzada. Pero no es lo mismo sin música. 2 noches después, apareció con un viejo altavoz Bluetooth y una lista de reproducción titulada para su cocina. Las canciones eran cálidas, suaves y un poco tontas, como algo que reproduciría una película durante una escena en la que todo empieza a cambiar. Y bailamos. Allí mismo, en mi cocina, junto al refrigerador con el imán roto y el paño de cocina que no había cambiado en semanas. No llevaba maquillaje. Mis calcetines no combinaban. No me había depilado las piernas bueno, el tiempo suficiente. Pero me miró como si brillara. Como si todavía valiera algo. No intentó besarme. Simplemente me dio la vuelta, me dejó reír en su hombro y susurró, eres hermosa cuando te olvidas de protegerte. Eso se quedó conmigo. Nunca apresuró nada. Nunca me hizo sentir que le debía cercanía solo porque era amable. Simplemente. Se quedó. Consistentemente. En silencio. Una tarde, quemé la cena, gravemente. Alarma de humo y todo. Ya estaba en camino, pero le advertí. No hay salvación, dije, sosteniendo la sartén ennegrecida como un chef derrotado. Ni el perro comería esto. Sonrió, se quitó la chaqueta y dijo, menos mal que traje pizza. Y así, mi pequeña y solitaria cocina, la que solía comer en silencio mientras Daniel revisaba su teléfono, volvió a ser un lugar para reír. Hubo momentos, por supuesto, en los que entré en pánico. Pequeños. Como cuando Isen dejó su chaqueta sobre mi silla sin querer y vi de reojo la maleta de Daniel, siempre a medio hacer para algún viaje de trabajo urgente. O cuando me desperté y encontré el mensaje de Isen, pensando en ti. Y mi primer instinto fue prepararme para un favor que me pidiera justo después. Pero el favor nunca llegó. La maleta se quedó donde estaba. Y su amabilidad siguió siendo amable, no una moneda de cambio. Una noche, nos sentamos en mi porche mientras el sol se ponía tras los árboles. Estaba callado. Podía sentir que guardaba algo. ¿Qué pasa?, pregunté. Me miró de verdad, como hace la gente cuando no está segura de poder ser honesta. Me da miedo, dijo. No de ti. De lo mucho que quiero que esto funcione. Exhalé, lentamente. Yo también. Nos sentamos allí, en esa verdad. Sin promesas. Sin plazos. Solo 2 personas que se habían roto de diferentes maneras. Intentándolo. En eso se convirtió, no en un torbellino ni en un cuento de hadas, sino en una decisión. Cada día, una decisión. Presentarme. Mantenerme firme. Creer que no era demasiado tarde, todavía no. Y en algún lugar de todos esos pequeños momentos cotidianos, el café, la música, las tranquilas charlas en el porche, el espacio dentro de mí que se había sentido vacío durante tanto tiempo, comenzó a sentirse lleno de nuevo. No abarrotado. No apresurado.
Solo. Sostenido. Por alguien que me vio, con cicatrices y todo, y no se inmutó. Empezó con un titular. Solo un nombre. Su nombre. Justo ahí, en negrita, en la parte superior del sitio web del periódico local. No lo había buscado en años, me había puesto como norma no hacerlo. Pero allí estaba, al frente y al centro. Empresario local bajo investigación por presunto abuso. Daniel. Mi corazón no se aceleró. No me sudaron las palmas de las manos. En cambio, fue como si el aire se calmara a mi alrededor, como si el tiempo me diera un momento para respirar antes de que todo comenzara de nuevo. El artículo no era largo. Lo suficiente para confirmar lo que ya sabía en el fondo, pero nunca dije en voz alta. Que no era la única. Que había habido otras, mujeres, más jóvenes que yo, mayores que yo, diciendo cosas que sonaban demasiado familiares para ser coincidencia. Control. Aislamiento. Manipulación. Guerra emocional disfrazada de encanto. No lloré. No cerré el portátil de golpe ni llamé a una amiga ni grité contra una almohada. Simplemente me senté allí, dejándolo penetrar. Dejándolo subir y asentarse. Y entonces sonó mi teléfono. Un número que no reconocí, pero algo me dijo que contestara. ¿S.R. Hoyoway? Ese nombre todavía me sonaba extraño, aunque lo había guardado por conveniencia. Soy el detective Ramírez. Me dirijo a usted con respecto a una investigación en curso que involucra a su exesposa. Su voz era tranquila. Cuidadosa. El tipo de voz que usa la gente cuando tiene algo delicado en sus manos. Tenemos razones para creer que puede tener información que podría ayudar. Cerré los ojos y asentí, aunque él no podía ver. De acuerdo, dije en voz baja. Hablaré. Y lo hice. Por primera vez, dije cada detalle como si perteneciera a otra persona, no porque estuviera distante, sino porque finalmente había hecho las paces con el hecho de que había sobrevivido. Le conté al detective cómo Daniel solía rastrear todos mis movimientos. Las cámaras en la sala de estar, los registros que parecían más interrogatorios. La forma en que sonreía en las cenas y luego me susurraba cosas crueles al oído cuando nadie lo veía. Le conté la noche que me encerré en el baño durante horas solo para desconectar de la tensión. Y cómo después, Daniel dejó flores en el lavabo, lirios, de esos que siempre me hacen estornudar, como si eso lo borrara todo. Se hizo un silencio al otro lado de la línea. Luego, gracias. No estás sola en esto. Colgué, con las manos firmes. Con el corazón tranquilo. Más tarde esa noche, Isen apareció con la cena, algo que hacía cada 2 viernes como un reloj. Me miró e hizo una pausa. ¿Qué pasó? Le di mi teléfono. Leyó el titular, el artículo, despacio. Con cuidado. Luego lo dejó en la encimera como si fuera a romperse. ¿Quieres hablar de ello? La verdad es que no, dije. Pero quiero que lo sepas. Y así se lo conté también. No todo, no lo más oscuro, pero lo suficiente. Lo suficiente para que comprendiera que había habido daño y que no se había curado del todo. No intentó arreglarlo. Simplemente me tomó la mano y la sostuvo, cálida, firme, fuerte. Estoy orgulloso de ti, dijo. Por hablar. Creo que ese fue el primer momento en que me di cuenta de cuánto había cambiado en mí. Porque años atrás, habría sentido vergüenza. Me habría acurrucado con miedo, preocupada por lo que diría la gente, si me creerían, si sonaba dramática. Pero ahora me sentía lista, firme. Como si hubiera cruzado algo invisible y finalmente hubiera llegado al otro lado. Ya no le tenía miedo a Daniel. Y aún más que eso, no le tenía miedo a mí misma. A mi voz. A la verdad. A lo que significaba admitir que me habían hecho daño, y que había sobrevivido. Más tarde esa noche, volví a la cocina, el mismo lugar donde Isen y yo habíamos bailado apenas unas semanas antes. Pero esta vez, estaba sola. Sin música. Sin movimiento. Solo yo, apoyada en la encimera, dejando que el silencio me envolviera.
Pensé en las otras mujeres. Las que aún intentaban desenredar sus recuerdos. Las que aún no se habían ido. Las que sí. Pensé en llamar a una de ellas, la mujer citada en el artículo. Tal vez todavía a voluntad. Por ahora, me quedé quieto. Y por primera vez, la quietud no parecía esconderse. Era poder. La sala olía a madera vieja y tensión. No del tipo que se puede ver, sino del que se puede sentir, hombros tensos, pasos cortos, susurros entre abogados como secretos que no querían que la sala escuchara. Entré con el corazón latiendo a un ritmo constante en mi pecho, las palmas de las manos presionadas contra la suave tela de mi falda como si pudiera calmar los nervios con cada latido. Isen vino conmigo. Por supuesto que sí. No dijo mucho en el camino. Solo se acercó una vez, en medio de un semáforo en rojo, y me apretó la mano. Su pulgar rozó la parte superior de la mía, lento, aterrizando. Era todo lo que necesitaba. Cuando entramos, vi a Daniel de inmediato. No había cambiado mucho. Todavía estaba pulido. Todavía esa camisa impecable metida en unos pantalones caros. Todavía ese aire de actuación, como si estuviera interpretando un papel que hubiera practicado miles de veces frente a un espejo. Pero no aparté la mirada. No esta vez. El fiscal me había dicho que no tenía que testificar si no quería. Que mi declaración anterior era lo suficientemente fuerte. Que las otras mujeres también habían dado un paso al frente. Pero algo dentro de mí sabía que tenía que hacerlo. No por venganza. Ni siquiera por justicia. Sino por algo más profundo. Para reclamar la versión de mí que él se había esforzado tanto por borrar. Dijeron mi nombre y me puse de pie. Sentía las rodillas un poco flojas, pero caminé de todos modos. Pasé las filas de bancos que parecían bancos de iglesia, pasé a los periodistas con sus bolígrafos silenciosos, pasé a las otras mujeres, algunas de ellas asintiendo sutilmente en mi dirección. El juramento fue corto. Jura decir la verdad, toda la verdad. Lo hice. Y entonces empezó. Me pidieron que describiera la relación. ¿Cómo empezó? ¿Cómo terminó? Los momentos intermedios que solía ocultar, incluso de mí misma. Hablé con claridad. Lentamente. No lloré. No porque no me conmoviera, sino porque estaba firme. Hablé de la noche en que me dijo que tenía suerte de que no me hubiera dejado todavía. La vez que canceló mis planes de cumpleaños y luego me culpó por ser demasiado sensible al respecto. La forma en que me aisló de mis amigos hasta que no pude recordar la última vez que me reí en grupo sin esperar su reacción. Cada palabra que dije, la dije con intención. Miré al jurado. Luego al juez. Y una vez, solo una vez, lo miré directamente. A Daniel. Me miró con la misma frialdad de siempre. Esa mezcla de incredulidad y desdén, como si yo fuera el problema por decir la verdad en voz alta. Pero esta vez, no me encogí. No me encogí sobre mí misma. No miré hacia abajo ni lo dudé. Me puse de pie. Porque sabía algo que él no esperaba, lo había sobrevivido. Y sobrevivir me dio una voz que nunca más podría tocar. Cuando terminé mi parte, bajé. Mis tacones resonaron contra el azulejo como signos de puntuación. Isen me recibió en la puerta, erguido con su suéter azul marino, con la mirada suave y las manos abiertas. Sin palabras, solo presencia. Solo él. Nos fuimos antes de que comenzara el interrogatorio. No necesitaba oír a la defensa intentar tergiversar mi historia. Sabía mi verdad. La había dicho con todo mi corazón. Con años de dolor convertidos en fuerza. Afuera, el aire era frío y cortante, como si quisiera mantenerme despierta. Isen me rodeó los hombros con el brazo y me atrajo hacia sí. Estuviste increíble, susurró. Tenía miedo, admití. Y lo hiciste de todos modos. Caminamos hacia el coche lentamente, nuestros pasos sincronizados como siempre lo hacían. La calle estaba tranquila, sin flashes de cámaras ni periodistas apiñados, solo nosotros dos, una mujer y un hombre que habían aprendido lo que significa perderse y reencontrarse. Esa noche, de vuelta en mi casa, me senté en el porche con la sudadera de Isen,
envuelta en una manta con mi té. El silencio se sentía merecido. Pacífico. Y en esa quietud, me di cuenta de algo importante: hablar no borraba lo que había sucedido. No arreglaba mágicamente las piezas rotas ni devolvía los años que había perdido. Pero me devolvió algo que pensé que nunca volvería a encontrar: mi sentido de identidad. Mi voz. Mi lugar en mi propia historia. Durante mucho tiempo, viví como un fantasma en mi propia vida. Ese día en el tribunal. Volví en mí. Solía pensar que un anillo tenía que venir con una pregunta. Un momento importante. Rodillas en el suelo, manos temblorosas, tal vez incluso un jadeo. Eso decían las revistas. Así lo hacía sentir Daniel: un anuncio, una actuación, un premio. Pero Isen no me preguntó nada esa noche. Y de alguna manera, significó más. Era finales de verano, de esos en los que el aire aún conserva el calor del día y todo huele a hierba y melocotones asados. Había colgado luces en el patio trasero, mitad para decorar, mitad para que el espacio pareciera mío. Durante mucho tiempo, ni siquiera pude sentarme allí sin recordar a Daniel criticando la pintura desconchada de la cerca o diciéndome que no debería usar pantalones cortos con los vecinos. Pero esa noche, no hubo nada de eso. Solo yo. Y Isen. Y música suave que salía de un pequeño altavoz en la mesa, entre nosotros. Trajo la cena, otra vez. Siempre aparecía con algo, incluso cuando decía que no tenía hambre. Y siempre traía postre, como esperanza en una bolsa de papel. Esa noche, nos sentamos en los escalones de atrás, sin zapatos, rozándonos los dedos de los pies bajo la mesa. No hablamos mucho. No lo necesitábamos. Él sabía que había tenido una semana larga: el tribunal, las entrevistas, la constante sensación de mudar piel vieja. En un momento dado, suspiré. No del tipo cansado. Del tipo liberador. Y Isen me miró con esa mirada tranquila suya, suave, firme, sin miedo. Sé que no puedo hacer que nada de esto desaparezca, dijo. Ni siquiera lo intentaría. Asentí. Esa fue una de las primeras cosas que amé de él. Nunca intentó reescribir mi historia. Solo quería sentarse a su lado. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta, despacio, sin dramatismo, y sacó una pequeña bolsa de tela. Sin caja. Sin terciopelo. Solo tela, dedos y una suavidad que parecía un secreto. La puso en mi palma. La vi la semana pasada. No sé por qué, pero me hizo pensar en ti. Lo abrí lentamente. Dentro había un anillo, sencillo, de plata, sin pulir. Nada llamativo. Nada caro. Simplemente real. Honesto. Como algo que usarías para ti misma, no para impresionar a nadie más. No es un compromiso, dijo rápidamente, antes de que pudiera decir nada. No es una promesa para siempre, ni una pregunta que no esté lista para hacer. Lo miré. Sonrió, tímido. Soy solo. Yo. Queriendo quedarme. Si tú quieres. Ahí estaba. Sin presión. Sin plan. Solo presencia. Y algo en eso, en que me ofreciera no un futuro, sino una hora, hizo que mi pecho se sintiera cálido de una manera que no me asustó. Durante tanto tiempo, había medido el amor en términos de lo que alguien podría darme más tarde. Una boda. Un título. Una red de seguridad. Pero Isen me ofrecía esto. Solo esto. Un anillo que significaba que me veía donde estaba, no donde tenía que estar. Me lo puse en el dedo corazón. Encajaba. Y no solo en tamaño. En significado. Gracias, dije en voz baja. No se inclinó para besarme. No dijo nada poético. Simplemente tomó mi mano, la del anillo, y la sostuvo en su regazo, rozando su pulgar sobre mis nudillos como si fuera la cosa más ordinaria del mundo. Y tal vez esa era la magia de ello. Porque ya no necesitaba algo extraordinario. No quería propuestas de fuegos artificiales ni grandes gestos. Quería un hombre que apareciera cada viernes. Que recordara cómo tomaba mi té.
Que no se inmutara cuando hablaba de cosas oscuras. Que trajera luces de cadena y risas de vuelta a un patio trasero que una vez había evitado. Más tarde esa noche, después de que salieran las estrellas y la música se apagara, me paré frente al espejo del baño y me miré. No solo al anillo, sino a la mujer que lo llevaba. Ya no era una víctima. No estaba rota. No estaba esperando a que alguien me salvara. Me había salvado a mí misma. Y ahora, tenía a alguien que lo vio, y aún eligió caminar a mi lado. Se suponía que el océano sería mi fin. Eso pensaba Daniel, al menos. Que un fin de semana a la costa, un tranquilo paseo por las rocas, un resbalón que nadie cuestionaría. Todo sería tan limpio. Tan definitivo. Sin moretones. Sin rastros. Solo un accidente envuelto en compasión. Pero no caí. Volé. No de la forma elegante y poética, no hubo nada de bonito en ese momento. Hubo conmoción. Dolor. Sal en la boca. Mi propio grito perdido en las olas. Y luego, silencio. Un silencio frío y aterrador mientras me aferraba a las rocas afiladas con dedos que sentía que ya no me pertenecían. Pero sobreviví. Y ahí es donde realmente comienza esta historia. Porque sobrevivir no se trata solo de respirar. Se trata de lo que haces con la respiración después. Y no lo sabía entonces, ni cuando me sacaron, ni cuando estaba sentada temblando en una bata de hospital con algas en el pelo, pero algo había cambiado. Una pequeña y temblorosa parte de mí había decidido que si vivía, viviría. No por Daniel. Ni siquiera por la justicia. Sino por mí. No fue rápido. Y no fue bonito. Los días siguientes estuvieron llenos de preguntas, y las respuestas llegaron lentamente. Hubo informes policiales, visitas al hospital, conversaciones incómodas con familiares que querían creer que quizás fue un accidente. Hubo terapia, a la que fui, al principio con reticencia, luego con creciente claridad. Y estaba Isen. Isen, quien nunca pidió más de lo que podía dar. Quien hizo espacio para el silencio y me sostuvo a través de las lágrimas innombrables. Una noche le conté todo, toda la historia. No solo el control o el miedo, sino el momento en los acantilados. La forma en que la mirada de Daniel se había vuelto fría, y como me di cuenta, demasiado tarde, de que no me había traído allí para hablar. Isen no me interrumpió. No dijo lo siento ni ese monstruo. Simplemente me tomó la mano y la sostuvo como si fuera lo más importante del mundo. «Estás aquí», susurró. Y eso es todo. Y lo era. Porque estar aquí, en esta piel, en esta vida, con este aliento, ese era el milagro. No necesitaba venganza. No necesitaba que él sufriera de formas que yo no podía ver. La verdad había salido a la luz. Su juicio estaba en curso. Su rostro estaba en los periódicos ahora, y había otras mujeres, mujeres valientes y feroces, que también se alzaron. La justicia estaba haciendo su trabajo. Pero ya no esperaba eso. Porque lo que más importaba no era lo que él había perdido. Era lo que yo recuperaba. Mis mañanas. Mi música. El olor a lavanda en mi almohada y el café hecho como me gustaba. Los bailes de la cocina. Las risas suaves. La sensación de despertar y no temer el día que me esperaba. Compré sábanas nuevas. Pinté el baño. Empecé un pequeño huerto, tomates, albahaca, menta que nunca creció del todo bien, pero me hizo sonreír de todos modos. Y comencé a escribir de nuevo. Diarios, sobre todo. Cartas a mi yo del pasado. Notas en mi teléfono a medianoche, cuando el sueño se negaba a llegar. Escribí esta historia también. No para revivir el dolor, sino para recordar el despertar. Porque si me levanté. No con grandes discursos ni declaraciones públicas. Sino con cada decisión silenciosa. Abrir las cortinas. Salir a caminar. Responder al mensaje de Isen con algo más que estoy bien. Confiar. Otra vez. Lentamente. Suavemente. Me preguntó una vez, unas semanas después de que comenzara el juicio, si creía en el destino. Me reí.
No, dije. Pero creo en las segundas oportunidades. Yo también, dijo. Y eso fue suficiente. No nos apresuramos en nada. No hubo ultimátums ni plazos. Solo mañanas de domingo tranquilas y listas de compras compartidas. Notas en la nevera. Su cepillo de dientes junto al mío. El consuelo de saber que el amor podía ser tierno. Que no tenía que gritar para ser real. Y ahora, cada mañana, me despierto antes del amanecer. Me siento en el porche con una manta sobre los hombros y una taza caliente en la mano, y miro el mundo que casi no volví a ver. El rocío en la hierba. El canto de los pájaros. El suave susurro de los árboles, como si susurraran, lo lograste. Y les creo. Porque no solo sobreviví. Regresé más fuerte. Reconstruí. Pieza a pieza. Recuerdo a recuerdo. Y dejé de necesitar que alguien me salvara. En cambio, elegí a alguien que estuvo a mi lado mientras me salvaba.